¿Ya? Ya. Bueno, ya. Hemos estado pendientes estos días de una serie de informaciones muy desagradables respecto a esa... Ahora lo llaman en inglés, yo no me acuerdo cómo le llamábamos nosotros, pero era Acoso. total es bullying, acoso, no, había muchas vainas diferentes. Pero ahora es bullying. Eran burlas. Sí, lo que se ahora, hacía ahora antes. le llaman bullying y yo confieso que a pesar de que sé bastante inglés, no sé lo que es bullying, qué significa el término. Pero en todo caso, estábamos conversando sobre el problema que se ha desatado alrededor de este pobre niño que fue atropellado por el tren, que todavía está en investigación, si se suicidó o si no se suicidó, o si fueron instancias que lo amedrentaron en el sentido de que era un cobarde si no hacía esto, si no hacía el otro. Ya eso trasciende el bullying, ya eso es otro tipo de actitud, mucho más peligrosa. Pero en todo caso, sí, estamos viviendo una etapa, por lo menos para mí, que estuve en el Liceo de Costa Rica y lo viví, totalmente inédita. Yo jamás vi, había bromas y que la patada en el trasero y que lo tiraban a uno a la piscinita chiquitilla que había en aquel entonces en el liceo. Pero eso de bullying, entre comillas, ese tipo de, como ese muchacho que lo sacaron desnudo, ahora me entero de otro, que lo sacaron desnudo de la cintura para arriba y le pintaron brasier y lo pusieron a jugar de mujer. No, yo vi otro que lo sacaron completamente desnudo y todos en los balcones muertos de risa. Eso ya trasciende la racionalidad. Eso nos está llevando hacia atrás a una especie de barbarie, es decir, de que lo que se trata es de sacarle provecho a la burla, a la falta de consideración por los aspectos humanos de las personas, que sobre todo los niños, dicen el 7º grado, nosotros decíamos era el 1er grado del liceo, porque lo otro eran, los grados eran 1er año, 2º año, 3er año, en los grados eran en la escuela, llegaba uno al 6º grado y entonces pasaba al 1er año del Liceo de Costa Rica. Sí, estoy alarmado con lo que está pasando. No sé si será producto de esa indiferencia espiritual que existe, y no quiero tocar religiones ni nada, en el sentido anímico interno, de que ahora todo lo manejan en una maquinita, en un teléfono, es decir, las respuestas todas están, como yo le llamo a mi nieto, le digo, traiga su cerebrito, es decir, es otro cerebro, el de ellos pareciera que está en desuso. Entonces tienen que acudir a todos esos artefactos totalmente artificiales para completar sus informaciones. No sé si esto influya en ese comportamiento tan extraño. Me gustaría oír las opiniones de ustedes, porque de verdad yo estoy muy alarmado con lo que está pasando. A mí me parece que en los últimos años, quizás 15 años para acá, se han puesto en el tapete, digamos, conceptos que permiten que la gente pueda defenderse de ciertas actitudes. Entonces, el problema del acoso, tanto laboral, sexual, etcétera, ¿verdad? Lo que llaman ahora el bullying, ¿verdad? Que tiene muchas manifestaciones respecto a la forma como se dirigen a las personas de manera denigrante, que no solo denigrante, sino que golpean la integridad de la persona, de la identidad de la persona, de los valores de la persona misma, de la estima de la persona misma. Okay. Y porque son comportamientos que se venían observando y venían realizándose y quizás se realizaban de manera muy generalizada. Yo no recuerdo en mi época de estudiante, ni en la escuela, ni en el colegio, que ese tipo de cosas se dieran. Estoy hablando de los años 50 y 60, Sí, sí. ¿verdad?
no se daban de esa forma. Después uno oía cosas por ahí, pero era una cosa muy extraña. En alguna ocasión nosotros tuvimos una experiencia con un hijo nuestro que fue objeto de un acoso por una profesora, por una maestra, estando en la escuela prácticamente, donde la maestra le llevaba ojeriza al carajillo. Tienen el piojo. Si se perdía un lápiz en el aula, entonces la maestra decía, vamos a revisarle el bulto a Presberia, el hijo mío. Revisaban el bultito de Presberia, a ver si Presberia tenía el lapicito. Un día anuncian plaga de piojos en el país, entonces vamos a revisar a ver si todos tienen piojos, vamos a revisar la cabecita de Presberia. Y Presberia era el porfiado de la maestra. Y para todo lo tenía agarrado así hasta que nosotros hicimos una protesta en el colegio, llamaron a la maestra y la maestra delante de mí dijo que odiaba al chiquito. Así como al día siguiente lo sacamos de ahí aventados. ¿Qué clase de bicha era esa? Esa es una bicha. Sí, Odiar a un chiquito. Hacia la pura bulla. No sé si me odiaba a mí y se sacaba el clavo con el chiquito, pero al final de cuentas, de alguna manera no era el sitio prudente para que un niño estuviera así. Lo pasamos a otro colegio donde la estima era sobrevalorada. Fue perfecto aquello. Pero así fue. El hijo de una prima mía era un carajillo gordo, desde chiquitillo, y ese sí sufrió en la escuela y sufrió en el colegio por su gordura y se burlaban de él y hacían burla y mofa y un montón de cosas. Y recientemente, a propósito de esto, el Liceo de Costa Rica, él sacó en el Facebook de él su experiencia de cómo él sufrió ese tipo de violencia que se ejercía sobre él, del rumor, del chiste, del insulto, de las cosas que se decían alrededor de su gordura, lo que fuera, ¿verdad? Bueno, y ahí, así es. Ahora, el problema es cuando estas cosas conducen a situaciones como la del accidente del ferrocarril, del tren, donde todavía hay duda de si fue incitado a que se lanzara el carajillo o no se lanzara a las ruedas del tren. Porque, bueno, hay una duda ahí razonable, está bien, pero si esa duda se logra resolver diciendo que hubo incitación, esos incitadores tienen que ser castigados. Claro. Porque eso es una incitación al suicidio, a la comisión de un delito, de alguna manera. Es una acción criminal. Y de alguna manera todos esos carajillos deberían ser objeto de investigación, de ellos y de sus familias, porque si sus familias, ellos son reflejos también de sus familias, de la violencia que sufren o alguna cosa así, porque en hogares donde no hay relaciones de violencia, obviamente los niños no tienen por qué ser educados en ese tipo de tradiciones o de reproducir los estándares de violencia que ven internamente en sus hogares. Yo creo que eso que dicen, yo no he visto esos videos donde le quitan la camisa a un carajillo para hacerle pinturas o sacan a otro desnudo en el patio de un colegio. No, eso salió en televisión. No, eso tiene que ser castigado, obviamente, no es un problema de eso. Y el bullying, entonces, es ese tipo de concepto que hoy se usa para atender esas cosas. Los planes de educación de colegio hoy incorporan la necesidad de atender ese tipo de cosas y los maestros y profesores tienen que estar atentos a ese tipo de situaciones para evitar y deben reportar a la dirección del colegio ese tipo de cosas. Entiendo que el Ministerio de Educación hoy no tiene una estadística, no la recogen, la estadística de este acoso, de esta violencia, de esta burla, de estas cosas que suceden al interior de los establecimientos educativos, donde se produce un daño enorme a niños, ¿verdad? Que por alguna razón son sensibles o frágiles en su personalidad y que no tienen capacidad de defenderse. Porque al final es un problema de defensa. Si el carajillo, los nietos míos, si yo le digo, si yo veo que le pegan, le digo, aprenda usted a defenderse también, péguele al otro. Claro, así decía mi papá. Claro. Y si le dan, porque él hizo algo, yo veo la escena, digo, está bien, le dieron su golpe porque el otro le dio otro golpe al otro, ahí se defendieron y uno protege los márgenes, digamos. Pero tienen que aprender también a defenderse de la vida.
En las en la vida. instituciones Así es, educativas eso es muy complejo. Yo me pregunto si a esta altura, me lo pregunto, y casi yo tengo una opinión, pero yo no soy especialista, yo no soy psicólogo. Entonces, me pregunto si es lógico que en este estadio del desarrollo social se justifica que haya centros de enseñanza regular monocordes, digo, unisex, Sí, sí. segregados. Porque yo creo que eso también tiene su importancia. Monocorte. Sí. Yo estuve, digamos, yo no soy un caso típico porque mi enseñanza media la hice en instituciones con disciplina militar. Y ahí las cosas eran eran controladas porque había una disciplina militar. Claro, claro. Entonces, en una que estuve, cuando entré un primer año, vinieron a hacerme la novatada típica de entonces, que era cortarme el pelo. Y bueno, en el zafarrancho era en la hora de deportes. Previendo eso, yo me había llevado escondido un cinturón con hebilla de metal, pero no fue suficiente para defenderme, claro. Me la arrebataron enseguida y me agarraron. Y entonces, cuando ya me estaban cortando el pelo, que me parecía a mí una violencia inaceptable, estúpidamente, porque a todo el mundo se lo hacían, yo lo que hice fue, al que estaba cortándome el pelo, lo agarré por los testículos y le apreté tan fuerte que empezó a retorcerse y me suplicaban que lo soltara. Y yo decía, eso me valió Una sancioncita. una sanción por ahí, pero al pobre matón, porque era muy grandotote, lo llevaron para la clínica, yo no sé cómo iba. Pero ahí... Con los copitos hinchados. Ahí no... No arrancados, pero sí hinchados. Sí, Y moreteados seguramente. Con el tiempo yo pensaba, ay, fue una tontera, si yo me hubiera quedado mansito, no pasa nada. Después en la Universidad de Costa Rica, añísimos después, en una ocasión, ahí se hacía lo mismo. Claro, Pero hasta el año 69, 70 se hizo. Sí, y entonces se dio una discusión porque a un muchacho le cortaron con las tijeras le hirieron. y entonces eso se eliminó. Sí, sí. Pero bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo en que hay que eliminarlo. Sí, sí. Pero a lo que voy es a esto, en el Liceo del Sur, donde yo di clases, desde el principio fue un colegio mixto. Y cosas como esas eran impensables, a pesar de que, según los amigos que eran un poco clasistas o muy clasistas, un colegio con estudiantes que venían de los barrios del sur no podía ser un colegio pacífico. Y Claudio Sánchez Fernández, el director y el grupo de profesores, y nos arreglamos para que las cosas fueran razonables. Hoy vi en la prensa que en los sindicatos de educadores dicen que ellos no están obligados a ejercer labor de vigilancia. Entonces ahí ya yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Quién? Entonces, ¿quién? Claro, de vigilancia, no como la que Trump quiere que lleven pistola, pero digamos, una capacidad para Claro. No solo pistolas, Como ya era antes. desarrollaron unas pizarras que son escudos antibalas. en medida. Ayer las vi ¿A dónde? en Estados Unidos, como una nueva modalidad. Unas pizarras que se pueden desmontar y actúan como escudos antibalas. Lo que deben hacer es que todos los muchachos vayan en escafandra. Claro, claro. Con chalecos antibalas, Sí. mejor para los niños. Pero bueno, es muy difícil porque si uno se pregunta, bueno, yo no he examinado bien esa reacción de los gremios de educadores, pero me extraña, porque a mí no se me ocurriría pensar que cuando yo estaba de profesor en el Liceo del Sur, incluso mis alumnos eran casi todos apenas unos poquitos años menores que yo. Yo no entiendo cómo podría pensar yo en ese momento que yo no tenía que intervenir si le estaban haciendo una barbaridad a un estudiante de primer año. No podría haber pasado. Pero bueno,
Es muy difícil el asunto y ahora hay más sensibilidad porque hay más información también. Hay más información, pero no hay más sensibilidad, perdón. Bueno, a mí en la escuela de Guatemala me daban unas aporreadas y voy a decir una cosa rara, porque no la debe decir uno, pero como yo era nerdo, provocaba por solo eso. Yo tenía un compañero de apellido Monge que tenía el mismo problema. Apechugábamos con él, pero cuando nos queríamos agarrar, nos agarrábamos entre él y yo. Entonces, el punto es que a mí me salvó en un momento dado la presencia de un primo que me defendía. Pero si no hubiera sido por él, hubiera llevado unas aporreadas mayores. Era porque era esmirriado del barrio del Carmen. Pero yo lo que me hacía pensar es que estos desgraciados son brutos y como son brutos me la cobran. Entonces, así me las así razonaba. Y cuando me fui para Cuba, ahí me alimentaron muy bien y entonces ahí en la Politécnica, cuando alguien se ponía malcriado le decía, nos vemos en deporte. Era así de fácil. Y tampoco nunca nadie quería matar a nadie. En una época en el Liceo de Costa Rica hacían las tucas. Claro. Porque estaba aquel acerradero ahí cercano. Y entonces ahí entre las tucas se armaba el ring y ahí se daban de golpes. Qué curioso, hay antes de aterrizar. En el Liceo de Costa Rica, en mi época, el profesor de lo que se llamaba gimnasia era Garnier, don Yayo Garnier, viejillo fuerte así. Entonces, si había un problema, Guantes. él los llamaba, tenía guantes. Claro. Sí. Usted, vamos, yo, hagan rueda. Es decir, y se defendía la cosa a trompada limpia. Cuando ya iba ganando el otro, porque estábamos, bueno, ya está bien, usted ganó, ya, usted, tranquilo, ya. Pero así era. Eso hacía la niña Yolanda Arroyo en Alajuela, que fue maestra mía. Claro. Y entonces llamaba a Aquiles Conejo, don Aquiles, el maestro de música, para que hiciera de árbitro. Para que tocara. Sí, se corrían las bancas y por eso uno andaba con mucho cuidado, porque ahí no era cuestión de decir, no, ya no quiero, era muy... No, yo me acuerdo como si fuera hoy. Es decir, había un enfrentamiento y don Yayo de inmediato, a ver, ¿qué quieren? No, que momentito, póngase los guantes, yo soy el árbitro. A ver, garrotense, a ver qué... Volviendo ahora a la situación esta del liceo, porque al final esa es una situación dramática que afecta a una familia. Perdón, ya nos están... Afecta a un colegio, ¿verdad? Y eso tiene que resolverse con fuerza por parte del ministerio. Definitivamente. Sí, eso sí. Con participación de los sindicatos de educadores inevitablemente también.